tal, amados hermanos? Muy buenas tardes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad tan grande que nos da a través de este medio de línea, poder llegar a tu casa. Y qué bueno que ya pues estamos cantando la alabanza y empezando con la adoración al Señor. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie ahí en tu casa y me ayudes a hacer una oración para que la preciosa palabra de Dios pues caiga en buena tierra, ¿verdad? Caiga en nuestro corazón y sea de mucha, pero mucha bendición y edificación para cada uno de nosotros. Les voy a invitar a que oremos. Vamos a orar. Papito lindo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias porque en esta preciosa tarde nos has reunido. Tú planeaste este momento para poder escuchar tu preciosa palabra, pero sobre todo, Señor, te seguimos exaltando a través de la alabanza, a través de la oración, Señor. Sabemos que tú nos escuchas, que tú eres un Dios verdadero, tú eres el fuerte, tú eres el poderoso, tú eres el que bendice, el que cambia la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque a pesar de las situaciones que hemos vivido, Dios, tenemos vida el día de hoy para poder escuchar tu palabra, Señor, y continuar con esta vida que llevamos, Señor, de peregrinación como hijos tuyos, como la iglesia que somos. Te rogamos, Dios, que tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, sea redarguyendo nuestros corazones y llevándonos, Señor, al convencimiento del pecado que tal vez nosotros tenemos y poder arrepentirnos delante de ti para poder tener una calidad de vida mejor delante de ti. Te pedimos, Señor, que prepares el corazón, Señor, y apresures los pasos de los hermanos que están por conectarse, Señor. Por ahí, Señor, si hay alguna interrupción, Señor, en el internet, Señor, en casa, pues toma el control de todo esto para que tu palabra pues pueda ser de mucha bendición para tu iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues bueno, vamos a la predicación de hoy. Tiene como título Dando pasos en la voluntad de Dios. Y muchos tenemos el deseo de conocer la voluntad de Dios. La mayoría de las personas tenemos el deseo de conocer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿para qué quiero conocer la voluntad de Dios? 2 puntos. Uno, es que yo conozca la voluntad de Dios para que mi vida sea transformada y sea dirigida conforme al corazón de Dios. 2, recibir el consejo de Dios y tirarlo a la basura o desecharlo, decir, no, pues, ¿para qué quiero este consejo? Me estorba mi vida, ¿no? No me deja trabajar, no me deja robar, no me deja drogarme, no me deja tomar, no me deja disfrutar la vida loca. Y uno puede decir, Dios, es bonita tu palabra, la recibo, pero no la vivo. Entonces, te tienen a desechar la palabra de Dios. Hay muchos propósitos por los cuales Dios quiere establecer su preciosa palabra en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de unos pasos sobre ese punto. Vamos a ir a Colosenses 1:9. Y ahí en Colosenses 1:9, mientras lo buscan, se los voy a leer, dice la palabra de Dios así. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí el apóstol Pablo estaba pidiendo a Dios que nos concediera la sabiduría espiritual. Y quiero platicarles un poquito sobre este punto. Me llama mucho la atención cómo los pastores, cómo los maestros, los consejeros, siempre están al pendiente de los nuevos creyentes, aquellos que son nuevecitos en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo es el corazón de uno que tiene la responsabilidad de parte de Dios para cómo conducir el corazón de los nuevos hacia la voluntad de Dios? A mí me llama mucho la atención esto porque Pablo estaba orando al Señor para que todos aquellos que estaban en la iglesia pudieran tener discernimiento espiritual y sobre todo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces yo quiero platicarles un poquito de cómo fue cuando yo llegué por primera vez, cuál fue mi experiencia al llegar por primera vez a una congregación. Cuando yo, en la calidad de vida que tenía, yo no conocía lo que es el amor. El amor yo lo perdí. Desde niño lo perdí. Yo sé que mi padre, mi madre, mi familia me amaba, pero llegó un momento que el amor se perdió. Lo perdí
y llegué a una calidad de vida donde el amor a mí no me funcionaba. Pero al llegar a una iglesia, para mi sorpresa, vi diferentes actividades en las personas y las vi que estaban contentas, sonriendo, felices, gozosos, dichosos de estar ahí, para arriba, para abajo, que pásame esto, pásame el otro, ven para allá, ven para acá, y estaban felices, felices, y yo dije, wow, esto no es normal, porque para mí en todo el camino que yo estaba, yo no me encontraba con puntos de amor. Pero ahora entiendo que Dios tuvo misericordia de mí, y al encontrarme con este tipo de personas hablando de la iglesia, me di cuenta que Dios tiene un equipo, tiene personas, tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Al empezar me encuentro con unas personas que estaban riéndose de oreja a oreja y con mucha amabilidad me invitaban a pasar a un asiento y me dijeron que era especial para mí. Ahora los cables se me cruzaron, ¿no? Y luego en lo que estaba yo ahí en esa congregación, observé que habían unas personas orando. Estaban orando, unos estaban de rodillas, otros estaban de pie, otros estaban con la frente en el piso, otros estaban con las manos levantadas. Y hoy entiendo que a pesar de que tal vez ellos estaban pasando por momentos económicos o problemas familiares o problemas personales, a ellos no les interesaba tener problemas en ellos, sino su trabajo de ellos, el llamado que ellos tenían era estar orando por ti y por mí. Como cuando a veces vamos a la congregación y resulta que no te plancharon tu camisa. O resulta que el baño ya está ocupado cuando era tu turno y empieza la guerra, ¿no? Y no, que voy yo y que tú y que no. Y así que, como que, ¿saben qué? Mejor no vamos a la congregación, ¿no? Y nos desquitamos con Dios. Pero ¿sabes qué? De repente como que llegaba ese ánimo, como que llegaba esa fortaleza, como que llegaba ese discernimiento y compromiso delante de Dios de decir, ¿saben qué? Mejor nos vamos. Y llegaban a la congregación. ¿Todo por qué? Porque hay personas que no se notan, que están encerradas en un cuarto, orando, haciendo guerra espiritual, cuerpo con cuerpo contra Satanás, peleando para que la iglesia también siga su función. Así mismo como cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, le dice, Pedro, he estado orando por ti porque Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo. El Señor Jesucristo le estaba dando la seguridad, la confianza de la victoria, que a pesar de que viniera la prueba, le dice, ve con tus hermanos y confírmalos. No te va a pasar nada, vas a ganar. Y eso es lo que sucede cuando alguien intercede por nosotros. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Y ahí me di cuenta, y el día que yo llegué a la congregación, me di cuenta y dije, no, yo de aquí soy. Aquí hay amor, aquí hay paz, aquí hay, claro, la palabra de Dios es amor, pero también es justicia. La palabra de Dios nos enseña que podemos disfrutar, pero también hay responsabilidades. Y tú y yo tenemos que caminar sobre la dirección que Dios quiere a través de su palabra. Y qué hermoso, hermanos, también encontrarse en el área donde están los chiquitines, los niños. Los niños no los están distrayendo, les están enseñando la palabra de Dios, les ponen alabanzas, les leen la palabra de Dios, les enseñan a orar, les enseñan a conducirse, a tener el temor de Dios, y es algo hermoso. No los distraen no los distraen, hermanos. Les enseñan la palabra de Dios. Y qué hermosa es la iglesia. Y cuando llegas, te das cuenta que Dios tiene preparado tantas cosas tan hermosas para ti y para mí. Por eso es necesario que todos nos congreguemos. Muchos siervos, me llama mucho la atención el aceptar la invitación. Como cuando yo acepto la invitación a ir a una congregación, me doy cuenta que el Señor tiene tantas cosas preparadas para mí. Y esto es algo bien importante. Cada uno de nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, aprendimos ahí que tenemos la responsabilidad de interceder, de orar, de platicar con Dios, de charlar con Dios por tu vida, por tu familia, por la iglesia, por el gobierno.
¿verdad? Por tus amistades. Tenemos que orar. ¿Por qué? ¿Por qué pedirle a Dios por ellos, hermanos? ¿Por qué pedirle a Dios? ¿Por qué me voy a tener que acercar yo a Dios para pedirle por mi esposa, por mis hijos? Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ese es el propósito que Dios tiene, que nosotros vayamos conociendo cuál es su voluntad a través del conocimiento de su palabra. Los voy a invitar a que vayamos a Colosenses 1 y leamos del 10 al 12. Se los voy a leer yo. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. E increíblemente yo sentado en una congregación, el mochaorejas de la Garita de Tuxtla Gutiérrez, dándome cuenta que Dios me estaba diciendo que era apto para vivir en luz. Dios, a través de su palabra, deshace las tinieblas para que tú y yo podamos caminar en luz. Dice el 10, para que andes como es digno del Señor. Esa es una de las enseñanzas que el Señor nos está dando a través de su palabra el día de hoy. La pregunta es, ¿estamos caminando como es digno en el Señor? Quédate pensando un poquito si estamos caminando como es digno en el Señor. Dice la palabra de Dios, dice agradándole en todo. Esto me llama mucho la atención y haz de cuenta que me cruzan los cables. ¿Por qué? Porque dice agradándole en todo. O sea, ya no se trata, de verdad, ya no se trata tanto de que me agrade a mí la situación de vivir en este mundo. Cómo estoy viviendo en mi casa, en mi trabajo, en la congregación, donde camino. No se trata de cómo que yo viva agradándome, sino es de agradarle a Dios. Qué hermoso ejemplo, porque uno de los ejemplos de Jesús fue ese. Él estando sentado en su trono y los ángeles sirviendo, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, y vino a servirnos. Y aún así, Él se agradó. El Padre se agradó de la conducta que Jesús tenía, que a pesar de que ya no era el que estaba sentado en el trono, ya no era al que le servían, sino que ahora no tenía un lugar donde recostar su cabeza, él tenía que lavarle los pies a los apóstoles, como hoy en día Dios, Jesucristo, sigue sirviéndote a ti y a mí, y lo que Él espera de ti y de mí es que también tú y yo, como respuesta, le agrademos en todo lo que tú y yo hacemos. Por eso es importante llevando fruto en toda buena obra. Y de verdad que Dios trabaja con cada uno de nosotros. Es lindo el Señor y nos marca y nos dice, hey chiquitito, ya la regaste aquí. Y ¿sabes qué? Es de perdonarnos, porque es un Dios de segundas oportunidades. Es lindo, es bueno, y es el momento para pensar, es el momento para decir si es cierto, yo he estado mal delante de Dios. Yo vivo mal en este punto, y ser sinceros y reconocer cuando nosotros, lo que menos quiere Dios es que tú y yo estemos mal, que tú y yo nos dolamos, que suframos, que nos duela vivir mal, que nos duela vivir en pecado. Dios no quiere eso, y vamos para allá, vamos a ver. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si tú no tienes tiempo de agarrar una Biblia, o sea, no se trata de conocer las cosas de Dios porque me encuentro a una persona en la calle y me da un texto bíblico, me encuentro a otra persona y me da otro texto bíblico. No se trata de crecer de esa manera, se trata de que tu relación con Dios crezca.
O sea, no se trata de en sí solamente de conocer cuál es la voluntad de Dios, sino conocer al Dios que tiene una voluntad sobre tu vida. Es más allá, quiere una relación contigo y conmigo genuina, donde tengamos esa cita, donde nos tomemos ese cafecito bien rico, ¿verdad? O un postre con Él y disfrutar ese momento de decir, ay, qué hermosa la palabra de Dios, y te levantas y dices, ya entendí lo que Dios quiere para mí, ya entendí lo que Dios quiere con mi hermano, por eso el Señor me está siempre hablando y me está diciendo, porque si yo no agarro la palabra de Dios, no tengo un tiempo para leer su palabra, entonces allí es donde yo no voy a tener ninguna herramienta para poder llevar una palabra y edificar la vida de algún hermano. Y dice, el 11 dice, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. Nuevamente Dios nos marca que nosotros no somos los que tenemos el poder para hacer nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios está el poder. Ahí cuando tú y yo decimos, Señor, dime qué quieres que haga. Y es sencillo. Dice que no va a poner una carga que no podamos soportar, que juntamente con la prueba viene la salida. Y ahí estamos, esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Y aún si viene la muerte, pues, amén. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. O sea, como me decía mi pastor, a ver, Gerardo, porque a veces soy de quejarme, y me dice, a ver, muéstrame la sangre, muéstrame la sangre. A ver, muéstrame los trapos con sangre, a ver qué tanta sangre perdiste, y ni siquiera un piquete de zancudo, hermanos. ¿Sí? Entonces, Jesús dice que fue obediente hasta la muerte, y enmudeció, se cayó. A ver, Jesús, ¿me levantas ese trapo? Y lo levantaba. ¿Y sabes por qué se cayó? Porque es más grande su propósito, es más grande su amor, es más grande su plan que aún tu problema y mi problema. Porque es la vida eterna. Es una vida donde vamos a estar sentados con el Señor en una mesa, con Él disfrutando y comiendo. Donde no hay muerte, no hay enfermedad y no hay dolor. Cuando el apóstol Pablo estaba orando al Señor, Señor, te pido que tú les des conocimiento de tu voluntad. ¿Por qué estaba pidiendo al apóstol Pablo esto? Porque estaba desenmascarando una herejía parecida a los agnósticos. Por ejemplo, la persona agnóstica presume de tener conocimiento. ¿Y qué crees? Sí lo tiene, pero en ellos mismos son vacíos. ¿Por qué son vacíos? Porque son personas que conocen la palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser oidores, pero también tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces ellos eran vacíos porque no había un cambio genuino en sus vidas. Aunque tenían Biblia, aunque tenían la palabra de Dios, había un problema. Y tal pareciera que muchos pareciéramos agnósticos. Llegamos a la iglesia, cantamos alabanzas, ofrendamos, diezmamos, servimos, y tal pareciera que nada más llegamos a la iglesia, pero no hay un encuentro real, un encuentro genuino con Jesucristo. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué el Señor nos pide que pongamos nuestros ojos en el Señor? Porque es el único que no va a fallar. Es el único que no te va a dejar ni a ti ni a mí. Tengo ya 23 años de conocer al Señor y nunca me ha faltado nada. O sea, cuando te digo no me ha faltado nada, es porque siempre lo ha habido todo. Dios es fiel. Dios conoce todos nuestros propósitos. Si la palabra de Dios, nota este punto, es importante. Si la palabra de Dios no cambia mi vida o tu vida, o no me lleva a la manera correcta de vivir, si no me lleva a Cristo, no sirve de nada. El conocimiento de Dios. ¿De qué sirve tener conocimiento si no cambia mi vida? Si no me lleva a Cristo de la manera correcta. Les voy a invitar, ahí dice en 2 Corintios 5:17.
Todo mundo conoce Corintios. Dice la palabra de Dios así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Un agnóstico no va a vivir como cristiano. Conoce Biblia, pero no hay cambios, no hay frutos en su vida, no hay arrepentimiento, continúa con su pecado, sigue viviendo en adulterio, sigue viviendo en fornicación, sigue viviendo robando, mintiendo. Pero un cristiano nacido de nuevo tiene un cambio. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Te das cuenta que no es la iglesia la que salva? Es Cristo Jesús. Cuando tú tienes un encuentro genuino con Jesucristo, en ese momento hay un impacto en tu vida y en mi vida. ¿Qué sucede? Hay un cambio verdadero. Nacemos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Significa que en ese nacimiento espiritual, el poder de Dios, la relación que tenemos con Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo, nos da la fuerza y la sabiduría para apartarnos del pecado. Porque ahora, decía el texto bíblico pasado, que nosotros andamos en luz. Y el que anda en luz no camina en tinieblas. La Biblia dice, el que quiera estar firme, observe, analice, rumee, vea, no caiga. Entonces la responsabilidad de permanecer firmes es tu responsabilidad y mi responsabilidad. No vamos a responsabilizar ni a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a tu pastor, ni a tus líderes, ni a tus maestros, ni a tus consejeros. Después de escuchar el consejo de la palabra de Dios, tú y yo no tomamos la decisión de hacer un cambio en nuestra vida, nosotros somos responsables delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que donde mucho se da, mucho se demanda. La palabra de Dios dice que el juicio comienza, el buen juicio comienza, el juez por su casa. Agárrate. Estamos en las manos de un Dios que es poderoso, que le gusta trabajar con nosotros, va a trabajar con nosotros, estamos en sus manos. Jesús mismo dijo, nadie te puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni de mi mano. Entonces tú y yo debemos de estar seguros, seguros por donde tú lo veas. Si tú trabajas en tu vida, amén, confía en el Señor. Y si no trabajas, pues ¿sabes qué? Dios va a seguir trabajando en tu vida. Y donde más te resistes, más le aprieta. Porque Dios dice que nos va a hacer pasar por fuego, nos va a probar. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Las herejías se basan en conocimientos místicos, extraños, en doctrinas que no hay revelación, sino miedo, confusión, oscuridad y muerte. Muchas personas se dedican a ver qué encuentran en la parte de afuera, en la calle, en la comadrita, mata una gallina, métele sal, pone una manta, no sé, y así que eso no te salva. Sin embargo, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios es todo lo contrario, es luz, es seguridad, es paz, es eternidad y es vida. Quiero tocar un punto. El primer punto es ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y vamos ahí mismo a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9, se los voy a leer. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia de verdad. El punto que voy a tocar es ser llenos del conocimiento de su voluntad. Esto que estamos hablando no debe de ser una impresión, no debe de ser un sentimiento, sino un conocimiento profundo y total de la revelación de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16
dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este texto bíblico de Colosenses 3:16 nos está diciendo que tú y yo debemos de ser responsables, no de agarrar solamente algunos proverbios o algunos salmos donde tú digas, ¡ay! Ese texto está bien bonito, ¡ay, qué bonito! Y lo grabas ahí en tu corazón, ¿no? Lo grabas en tu corazón, en la tabla de tu corazón, pero te encuentras porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y ese texto como que no te parece, ¿no? Y en parte como que la palabra de Dios es interesante en una parte y en la otra parte como que no. Pero la palabra de Dios dice, more en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque este texto bíblico nos está diciendo que debe de morar en nosotros en abundancia. Porque los textos bíblicos es el pan, el agua, la sal, la carne, la comida tuya y mía, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu esposa. La Biblia es el único que puede resolver tu matrimonio, puede resolver los asuntos con tus hijos, los asuntos personales tuyos y míos, que de verdad que si nos vemos, observamos nuestra vida, es un asunto serio. Por eso Jesús vino a salvarnos. Por eso Jesús está trabajando en nosotros a través de su palabra. Y el deseo de Dios, es que a través de Pablo nos está diciendo que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Por qué tenemos que morar en abundancia? Porque la palabra de Dios es la única que me va a llevar a caminos seguros, a caminos de luz, donde no haya problemas. Tú y yo tenemos que guardar nuestra vida. Tenemos que saber cuidar nuestra vida. Si antes no la cuidábamos, porque antes no la cuidábamos, nos metíamos en cada calabozo, en cada problema, nos metíamos en diferentes lugares, ahí en pantanos, y de veras, no sé, gracias a Dios que no era yo de aquí de Acapulco, sino yo creo que hubiera terminado en ese bar Los Limones de las Cruces. Dios me guarde de esas barbaridades aquí en Acapulco también. La verdad que la maldad ha crecido tanto. La gente muere en esos lugares. Pues al otro día ya están ahí de nuevo. ¿Verdad? Porque están ciegos, entenebrecidos, viven en oscuridad, son sordos, no pueden escuchar un consejo. ¿Por qué? Porque no hay vida en ellos, tienen que nacer de nuevo. Pero ahora que tú me ves a través de las redes sociales y que Dios está hablando a tu corazón, ahí en cualquier lugar de la República Mexicana, del mundo, no lo sé, es momento de decir, Señor, yo soy esa persona que necesito el consejo de tu palabra. Así que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y luego dice, enseñados y exhortados. ¿Cómo queda la palabra de Dios en nosotros? Porque muchos dicen, no, pues que a mí me gusta más aquel hermano, porque aquel hermano predica bien bonito, dice, predica de puro amor, pura ternura, bombones, chocolates y arcoíris. Pero aquel hermano que se sube allá viene, te avienta unas bombas y se va, y lo quisiéramos agarrar y no lo agarramos. ¿Pero qué crees? La palabra de Dios dice que more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados. O sea, se te va a tener que confrontar. Es el tiempo de Dios. Muchos están escuchando esta predicación y muchos es la última oportunidad que hay para nosotros. Tal vez ya no haya más oportunidad para nosotros. Y hoy es el día que hizo Jehová. Dice la palabra de Dios, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Dice, enseñados y exhortados en toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones, no con enojo. No, es que como que no me parece que el hermano me confrontó y me dijo, oye, si supieran ustedes cuántas veces mi pastor me confrontó y cuántas veces me puse rojo y me puse a llorar y me avergoncé, porque mayormente yo fui responsable de las cosas por las cuales él me confrontaba.
porque me quería enseñar, porque quería que yo viviera bien, que estuviera yo bien delante de Dios, pero lo hizo con toda sabiduría. ¿Y sabes qué? Al ratito me miraba cantando alabanzas y, ay Señor, te amo, Señor, te alabo, te adoro. ¿Y ahora qué te pasó? No, pues ya estoy dándole gracias a Dios porque andaba yo todo chueco. Y ese es el Señor. Así es la palabra de Dios. Es más grande lo que viene que la exhortación. Y oye, es tiempo de levantarnos. Ya la pandemia ya se quedó chico. Ahora nada más están viendo las réplicas. A ver a qué horas viene otro espanto para ver si por lo menos se reúnen más en oración. Oye, ese día del temblorcito, al otro día estaba lleno la oración y ahorita como que ya les pasó. A ver si no el Señor nos va a traer de temblor en temblor para que caminemos un poquito más, ¿verdad? Pero el Señor vive, ¿verdad? El Señor sabe. Así que mira, una de las cosas, dice la palabra de Dios, dice, dándole gracias en vuestros corazones. Honestamente, a estas alturas, ¿cuánto no estamos agradecidos con el Señor por la vida? Es bueno el Señor, es grande el Señor. Así que, bueno, allí en Juan 5:39, vamos a cambiar, dice Juan 5:39 al 41, dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. O sea, dice, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Gloria de los hombres no recibo. Fíjate cómo me llama la atención este texto bíblico y siempre lo hemos leído. Fíjate, dice, escudriñad las Escrituras. O sea, no nada más digas, porque muchos me llegan, no, pues mira, ahorita estoy leyendo la Biblia, ya leí 5 capítulos hoy. No creo que tanta comida, así yo nada más con un texto bíblico tengo, ¿verdad? Ahora, escudriñala. ¿Qué quiere decir escudriñar? Que encuentres esa agua, ese alimento, ese manjar, esa comida que el Señor tiene para ti. Que lo comas, que lo mastiques, que lo rumees y que lo pongas en práctica, ¿verdad? Que entiendas lo que Dios quiere para ti o quiere para los demás. Porque Dios siempre te va a dar para ti, pero también te va a dar para los demás. Yo no puedo dar amor si no conozco al autor del amor, donde yo tengo un encuentro con Él y Él me pueda llevar a un encuentro con aquellos también que tienen necesidad de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos ese encuentro con el Señor, y aquí lo dice. Aquí el Señor nos dice, escudriña las Escrituras. No te está diciendo, a ver, Pepe, Rubén, Gerardo, escudriña las Escrituras. O sea, si quieres o no quieres, o cuando tú quieras, no, métele Biblia, escudriñala, léele, busca, ahí tengo resuelta tu vida. Pero no lo creemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta palabra profética es la más segura. Esta es la palabra que Dios nos da para que tú y yo resolvamos nuestra vida. No necesitamos, de verdad, no necesitamos de un intermedio más. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Es de Dios, es poderosa y es la única que nos puede sacar adelante. Así que dice que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna. O sea, si tú estás pasando por un momento difícil el día de hoy y estás escuchando esta palabra, la que es de Dios, esta palabra es viva. Te está diciendo, porque a vosotros, o sea, aquel que está escuchando en este momento, porque en ellas tienen la vida eterna. ¿En dónde está la vida eterna? Aquí en la palabra de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, en ese momento tú naces de nuevo, eres sellado por el Espíritu Santo y ahora tienes eternidad en el Señor. Y si tú tienes un dueño que es Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, eres hijo de Dios y Él pasa a ser tu papá, tu padre,
La Biblia dice que nadie puede arrebatarte de su mano. Ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna cosa creada. Y si tú dices, no, es que yo tengo un problema económico, no te puede arrebatar de la mano de Dios. No, es que yo tengo un problema de enfermedad, no te puede arrebatar de la mano de Dios. Porque a mí me pueden asaltar allá afuera y llevarse mi guachito. Pero lo que tengo en mi corazón no me lo quitan, porque es espiritual y está sellado. Dice que nadie me puede arrebatar de las manos del Señor, ni a ti tampoco. Y si Dios contigo y conmigo, ¿quién contra nosotros? Entonces necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús y confiar, ¿verdad? Confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque aquí en su palabra tenemos la vida eterna. Dice que ellas dan testimonios de Jesús. El que nos está hablando, pues ni más ni menos que nuestro Señor. Dice el 40, y no quieres venir a mí para que tengas vida. Esa es una de las cosas que no debemos de hacer. Dejar de acercarnos al Señor. El Señor puso esto, y no quieres venir a mí para que tengas vida. Por favor, ya párale. Deja esa calidad de vida que llevas y levántate. Es el día del Señor. Al Señor no le espanta si tú quitaste la vida de alguien, si secuestraste, si robaste, si hiciste maldad, no le interesa. Lo que le importa es que te arrepientas el día de hoy y que sus promesas, su amor sean para ti. Es como a su pueblo Israel. Le dijo, te voy a dar un lugar especial para ti donde fluye, donde siempre va a haber leche y miel para ti, para que tú disfrutes. Todo es grande y en abundancia. ¿Y qué sucedió? Pues no creyeron. El no creer significa que es uno rebelde, que es uno incrédulo. El incrédulo significa que no obedece. Y entonces no obedecieron y se dedicaron a dar vueltas. A dar vueltas y vueltas. Por lo menos, oye, imagínate que me pongan a dar vueltas en costera 125 por 3 días. No, pues ahí mueren, ¿no? ¿No? En el desierto, un lugar incómodo. Con sol, con tierra. Yo creo, ya me imagino aquí, más así como soy güero, siempre se me hacen unos torzalotes aquí. De verdad. Y cómo caminar en el desierto, sufriendo con el calor, con sed, agonizando. Dios no quiere eso para nosotros, ni para ti ni para mí. Dios quiere que estemos en lugares de delicados pastos. Dice que ahí nos va a hacer descansar. Ahí nos va a fortalecer, ahí nos va a levantar, ahí te va a consolar. Mi hermano, yo siendo hombre que se supone que hacía tantas cosas ridículas y que me sentía el fuerte, yo necesitaba del amor de Dios, del consuelo de Dios, de la paz de Dios, y todavía lo necesito. ¿Qué pasaría en mi vida si Él me quitara esa respiración que Él me da? ¿Qué pasaría si me quitara todo lo que Él me da? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de mí? Por eso es importante que tú y yo sigamos. Es el punto donde Él te dice, oye, ¿no quieres venir? ¿No quieres vida? Entonces tú decides. Porque muchos nos quedamos culpando al gobierno. Es que el gobierno, por la culpa del gobierno, yo no puedo salir adelante. Y por la culpa de mi padre y mi madre, porque no me dejaron la herencia a mí y se lo dejaron a otros, ahí se andan peleando. Y por la culpa de mi jefe de trabajo, que yo sabía que se iba a morir, y por qué no me dejó a mí el changarro. Espérate. La palabra de Dios dice que tú en tu corazón digas, Señor, yo no tengo nada, y para mí tú lo eres todo. Ven a mi vida, Señor. Te recibo en mi vida, levanta mi vida. Yo no he podido gobernar mi casa, no he podido levantarme como persona, no he podido salir adelante, Señor, ni cumplir con mis responsabilidades, pero ¿sabes qué? Perdóname. Ese texto bíblico me exhibe la calidad de persona que soy yo, y este texto bíblico alinea mi corazón a tu corazón, Señor. Por eso es necesario ser llenos del conocimiento de su voluntad. La voluntad de Dios es que tú y yo lo sigamos con todo nuestro corazón, que confiemos en Él. Y luego dice,
Dice, y no quieres venir a mí para que tengas vida. 41. Gloria de hombres no recibo. Imagínate que llegues ahí hablándole bonito de Dios. Ay, no, que muchos hombres dicen, no, pues es que yo tengo lo suficiente, yo amo a mi Señor, hablo de mi Señor, bendigo a mi Señor. Brother, que la cosecha salga de tu corazón, Dios no lo recibe. Que salga de su palabra y que la palabra de Dios esté en tu corazón y conforme al alineamiento que Dios te da, que tú y yo nos acerquemos a Él, sí te recibe esa adoración, ese reconocimiento. Es el mismo ejemplo. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, ve primero con él, arregla tu problema, deja tu ofrenda, ve primero con él y después que arregles tu problema con tu hermano, ven y entrégame tu ofrenda. Pero si tú y yo vivimos en pecado, vivimos lejos de Dios y queremos llegar con nuestras ofrendas, ahí está Caín, queremos llegar con nuestras palabrerías delante de Dios, Dios no nos va a escuchar y no nos va a recibir nada. Así que te invito que no vayas. ¿Por qué? Porque no te va a recibir. Pero si tú te arrepientes con todo tu corazón, reconoces que lo que has hecho delante de Dios no sirve y Dios dice, gloria de hombre, no quiero, entonces necesitas escudriñar la palabra de Dios, recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y salir adelante. Segundo punto, en toda sabiduría. Ahí mismo en Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Sabiduría es Sofía y significa conocer o caminar confiados. Es tener una comunión, es hacer la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría. ¿Sabes qué hace la sabiduría de Dios en tu vida? Lo primero que hace es aborrecer el pecado. Es lo primero. Dios aborrece el pecado. Y cuando tú tienes la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios en tu vida, lo primero que haces es aborrecer el pecado. Y honestamente, Dios es en lo que está trabajando contigo y conmigo, en el pecado. ¿Qué estamos pensando? ¿En qué pensamos? ¿Qué queremos hacer? Y eso es lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Dice, es tener una nueva conducta profunda en el estudio de la palabra de Dios. Hay que vivir una experiencia con Dios. Muchos sí llegamos a la iglesia y estamos con el Señor y estamos esperando recibir milagros de parte de Dios. Estamos esperando recibir las bendiciones de parte de Dios. ¿Y qué crees? No hay experiencia. No tenemos una experiencia con Él, de ir de la mano con Él y de verdad que juntos pasar todas las situaciones que nos están llegando a nuestra vida. Esa situación que tú tienes, que tú y yo tenemos en nuestra vida, nadie más nos puede ayudar ni quitarla más que el Señor. Es el único. Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Así que es importante que nuestra conducta sea diferente y sea de vivir con experiencias con Dios. Ahí en Romanos 1:21-22 dice así la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Te das cuenta que tal pareciera que estar en una congregación, en una iglesia, sin hacer la voluntad de Dios? Dice aquí en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Las cosas que tú y yo debemos hacer estando en la voluntad de Dios, estando en una congregación, es glorificar a Dios y darle gracias. Y muchas personas tal pareciera que conocen de Dios, pero no glorifican a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No, pues esto me parece que debe de ser así.
Ahorita que el COVID vino, quién sabe qué vaya a pasar. Todo va a estar bien, mi amado hermano. Está en las manos de Dios. Dios es el Todopoderoso. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia va a continuar hasta que Jesucristo venga. Entonces nosotros somos de los que estamos esperando al Señor. Nosotros le damos gracias a Dios por todas las cosas que han venido a nuestra vida, por todas estas pruebas. Estas pruebas nos han enseñado a esforzarnos un poco más, nos han enseñado a salir adelante un poco más, porque son los planes que Dios tiene para su iglesia. Entonces dice que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, son de los que dicen, yo creo que esto debería de ser así, o pienso que debería de ser así, o creo que debería de llevarse así. Pero ¿sabes qué? Dios no necesita tu consejo ni el mío. Los que necesitamos el consejo somos tú y yo. Dios sabe lo que hace. Él es el principio y Él es el fin. Así que dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué sucede con las personas que están en la congregación y les dan un consejo, están orando por ellos? Hay un lugar especial, hermano, es un lugar hermoso, especial. Hay predicación, hay la alabanza, hay servicio. Claro que si llegas porque te gusta el chisme, pues vas a encontrar al chanclas ahí, ¿verdad? Vas a encontrar al diablo, ¿verdad? A los demonios, porque también están infiltrados. Ahí en la iglesia hay ovejas y hay chivos y cabras. Está el trigo y está la cizaña. Están los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, los que son aparentes. Por eso tu corazón debe de estar siempre preparado para saber qué es lo que quiere Dios en mi vida y en tu vida. Así que dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasa con una persona que llega nada más a chismorrear, a criticar, a buscar cosas que no es la palabra de Dios, que no es la voluntad de Dios, que no es el alimento de Dios para su vida? Dice que su corazón está entenebrecido, oscuro, sucio, cochino. No sirve ese corazón es altamente contaminante. Y la Biblia dice, con los tales ni te juntes. Con los tales ni te juntes. ¿Para qué? Para que no te vayan a echar a perder, ¿verdad? Bueno, y luego dice, profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios. Ok, tercer punto, inteligencia. Vamos a ver qué dice Job 28. Job 28. Ajá. Vamos a ver qué dice Job 28. Ok. Y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Dios a ti y a mí nos da la inteligencia a través de la sabiduría. La palabra de Dios me da la inteligencia para decir, Señor, esto está bien, esto está mal. ¿Sí? Entonces la inteligencia es importante en tu vida, como también lo es la sabiduría. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Quiere decir que tú y yo estamos siendo inteligentes cuando el pecado te dice, hey, chiquitito, chiquitita, ven, y tú le dices, paso redoblado. No. Di no al pecado y di no a las drogas. Ajá. Inteligencia significa sunesis. Pues inteligencia es sunesis y significa facultad de conocer, analizar, comprender y resolver problemas. Fíjate la capacidad que Dios nos da. Ahora entiendo y yo digo, ay Jerry, qué hermoso eres. Es el Señor en nosotros, ¿eh? De verdad que éramos puro lodito, ¿no? Puro lodito, y ahí en las manos de papá, mira, tú y yo estamos siendo formados, ¿verdad? Estamos siendo formados. De verdad, créeme, que cada día que pasa y cada día que Dios trabaja en ti y en mí, estamos siendo formados. Estamos creciendo, amados hermanos.
No nos dejemos convencer por el mundo, ni que el mundo nos trague, ni que el mundo diga, no, tú no vas a cambiar. El Señor puede cambiar y transformar nuestra vida. Dios nos capacita para poner juntas las cosas mentalmente y para hablar y resolver problemas en todos niveles. Todos niveles. No, que crees que cómo le voy a ir a hablar al presidente de la República. Mira, prepárate. Tal vez un día Dios te lleve. ¿Y cómo le voy a hablar a los notarios? Prepárate. Tal vez un día Dios te lleve. No se trata de ti y de mí, se trata de Dios. Donde Dios te va a poner, donde Dios nos va a poner y donde nos ponga pues a trabajar, ¿verdad? A servir. ¿Qué nos está pidiendo Dios al conocer su voluntad? Jeremías 29, del 11 al 14. En conclusión, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjate qué hermoso. Qué hermoso es cuando tú llegas a una congregación y te das cuenta que el Señor tiene un equipo tan hermoso que Dios mueve. Dice, porque yo sé los pensamientos. Escúchame bien. Si tú dices que Dios no te puede ayudar, si tú dices que Dios no puede resolver tu problema de matrimonio, tu problema de persona, tu problema como padre, como empresario, como tú quieras, Dios sí lo puede hacer. Pero hay un problema. Hay un punto que voy a tocar más abajo. El pecado no te permite recibir las promesas de Dios. Ese es el problema. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? ¿Quieres conocer qué opina Dios sobre tu situación? Dice, pensamientos de paz y no de mal. Dios quiere darte paz y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Cuántos de nosotros, todo mundo quiere? No, pues yo quiero amor, quiero paz, prosperidad, y este año quiero cosas buenas. Pues todo mundo quiere, más en los diciembre. Somos te deseo paz, prosperidad, amor y gozo, ¿verdad? Y si Dios no te manda eso, ¿te vas a alejar de la iglesia? ¿Vas a dejar al Señor? ¿A cuántos no he visto que nada más llegan por los problemas y cuando Dios dice no, se van? ¿Sí sabías que Dios también trabaja muy bien, sabe trabajar muy bien cuando tus problemas están más difíciles? ¿Sí? Eso es lo que Dios hace. Dios sabe trabajar cuando te dice un no en tus oraciones. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que Dios manda la fortaleza. Manda capacidad para soportar. En tu debilidad el poder de Dios es grande. O sea, la Biblia dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, no se trata de estar con el Señor y que todo sea así, amados hermanos. No es dice un hermano, no es el Aladino de la lámpara. Es Dios. Y Dios es amor y es justicia. Dios va a usar las dos cosas para que tú y yo seamos personas completas. Por un lado nos dice que nos ama y por el otro lado nos va a dar una tunda. ¿Por qué? Porque tiene que transformar nuestra vida. De oscuridad a la luz. De malas obras a buenos frutos. Eso es lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Entonces, fíjate lo que dice. Dice que tiene buenos pensamientos. Entonces dice, entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré. Dios está dispuesto a escucharte, pero tú tienes que venir a Él con todo tu corazón. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Lo primero que tenemos que hacer para poder recibir todas las promesas que Dios tiene para ti y para mí, es reconocer a Jesús, que Él es el único que puede cambiar mi vida.
Ya vimos que Él quiere darte paz, tiene pensamientos de paz, tiene amor para ti, hay misericordia para ti, quiere cambiar tu vida como quiere cambiar la mía. Así que te voy a invitar a que el día de hoy, si hemos fallado al Señor, tanto la iglesia o los nuevos que nos escuchan a través de las redes sociales, si Dios habló a tu vida en esta preciosa tarde, pues mira, es el momento de arrepentirse. Isaías 1:18 dice, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La palabra de Dios dice, venid luego. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú puedes entregarle en las manos de Dios tu vida y mi vida, la vida de tu familia. Los problemas económicos, problemas familiares, todo lo que tú quieras, entrégalo en la mano de Dios y ríndete a Él y dile que necesitas de tu ayuda, de la ayuda de Él. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios, por permitirnos en esta preciosa tarde estar delante de ti, escuchando tu preciosa palabra, esa palabra que confronta, Dios. Hemos vivido mal, nuestros pasos han estado hacia la desobediencia, a no hacerte caso, Dios. Y hoy tú nos traes con cuerdas de amor y nos exhibes, nos muestras que es nuestra responsabilidad de vivir mal, Señor, o de vivir bien. Perdónanos en el nombre de Jesucristo por la calidad de vida que hemos llevado delante de ti. Perdónanos, nos arrepentimos con todo el corazón, porque conociendo tu palabra no hemos caminado en luz, no hemos caminado en la verdad, y es por eso que las consecuencias de nuestros pecados nos han llevado al sufrimiento, a la oscuridad, a la desesperación, a los divorcios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que nos perdones con todo el corazón de nuestros pecados y que nos permitas, Dios, levantarnos y que pronto, Señor, seamos prontos para poder llegar a la congregación, Señor. Qué bueno eres, papá, a pesar de la situación que se vivió en el temblor, ya tienes un lugar, Señor, nuevo para reunirnos, papá. Gracias, eres muy bueno con nosotros. Gracias porque confiamos en ti y esperamos en ti. Mi amigo que me escuchas, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que tú eres mi Salvador y te recibo en mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, perdóname por toda la calidad de vida que he llevado. Perdóname por vivir mal delante de ti, por rechazarte, por darte la espalda. Y hoy escucho tu palabra para que tú, Señor, me pongas en tus manos y intercedas por mí, por mi familia, así como lo hiciste con Pedro, y me des la victoria, Señor. Papito hermoso, te doy gracias, Dios, porque en esta tarde pudiste hablar a mi vida, Señor, y me has salvado y ahora soy tu hijo. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias porque me permitiste, Señor, conocerte y sobre todo que hoy has perdonado mi vida de la muerte, y ahora he pasado de la muerte a la vida a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, mi amado hermano, si alguno de las redes sociales recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, escríbenos, anota tu nombre, haznos saber quién eres y queremos conocerte. Y pues bueno, pues te esperamos. Esta es la congregación Vida Nueva para el Mundo, Acapulco. Gracias.